Días, sean todos bienvenidos a las clases de PLSQL. Ahora vamos a iniciar un nuevo tema y vamos a ver el tema de los procedimientos. Aquí es donde le encontramos ya cierto sabor, cierta utilidad a la parte de PLSQL. ¿Por qué? Porque anteriormente nosotros lo que estábamos viendo era el bloque genérico de PLSQL. ¿Qué significa? Que yo podía hacer una programación al estilo de un script, pero ese script como tal, ese código era ese script.sql, simplemente no está en la base de datos, sino que ese script está almacenado en el servidor y yo lo puedo tener para realizar cierta tarea. Yo lo puedo tener en mi computadora y yo me conecto, ya sea con el SQL Developer, por ejemplo, y abro el script y luego ejecuto el script en el gestor de la base de datos, pero en realidad no está propiamente dicho en el gestor, sino que es necesario que me conecte para poder hacer estas operaciones. Si bien eso es funcional, porque puede ser funcional, por ejemplo, un script para que me haga el cálculo para un cierre de ciclo, que empiece a tomarme todos los exámenes parciales y que los multiplique por su porcentaje y que me calcule la nota final y después me establezca si la materia se reprobó o si se aprobó. Un ejemplo. Sin embargo, cuando hablamos de procedimientos nos referimos a que la parte lógica ya está almacenada en el gestor, que nos referimos a que esta operación se encuentra almacenada ya dentro del gestor. Incluso está en un estado de precompilado, está en un estado especial que facilita su ejecución. Entonces, el procedimiento es un objeto del esquema. El procedimiento es un objeto del esquema y tiene un poco más de sentido el mismo ejemplo que hablamos del cierre de ciclo, que en lugar yo de tenerlo como un script, que yo lo debo de cargar y que yo luego lo debo ejecutar por lote, resulta más conveniente que yo lo tenga en un procedimiento almacenado ya almacenadito en la base de datos y que simplemente con una sentencia yo lo invoco. Entonces, ¿qué es el procedimiento? Pues es un grupo de instrucciones PLSQL o SQL que están centralizadas en la base de datos y que representan una parte lógica, un elemento de la lógica del negocio. Es el tema de poner parte de la lógica allá en la base de datos, de cargar la lógica allá en la base de datos. ¿Qué es lo que se va a ver? Crear un procedimiento, llamar un procedimiento, tomar información del procedimiento, eliminar un procedimiento, ver los errores en un procedimiento. Bueno, ¿cómo se crea el procedimiento? Pues se crea con esta sintaxis: create or replace procedure, el nombre del procedimiento, eh, los nombres de los parámetros lleva paréntesis y luego vamos indicando los parámetros. Los parámetros pueden ser de entrada, pueden ser de salida y pueden ser de entrada a salida, el tipo del parámetro, luego el is y el as, y luego viene su begin y su end y el nombre del procedimiento. Esta es la sintaxis. Desde el SQL Developer simplemente entramos a nuestro esquema y vamos a ver ahí que dice procedimiento, le damos clic derecho, crear procedimiento y ya nos va a poner este esqueleto de la sintaxis, donde procedure name especifica el nombre del procedimiento, parameter name especifica el nombre del parámetro. Ya sabemos que los parámetros se pasan entre paréntesis después del nombre del procedimiento. Luego tenemos parámetros de entrada, de salida y de entrada y salida. Bueno, entrada es el por defecto,
Y creo que no vamos a utilizar ningún otro tipo, pero ahí está el parámetro de entrada. Es el valor que se toma por defecto. En esto especifica que el valor de ese parámetro no va a cambiar en el cuerpo del procedimiento. De salida significa que se va a utilizar como una especie de mecanismo de comunicación y que ese parámetro se va a modificar en el cuerpo del programa, va a ser modificado y se va a utilizar, pero esto no suele usarse mucho. In-out implica que puede ser de entrada y de salida, pero normalmente la forma que tenemos entendida nosotros es el de entrada. Type sirve para especificar el tipo de datos del parámetro, que los tipos de datos van a ser los mismos tipos de datos de Oracle. Y luego viene el cuerpo del procedimiento, donde ponemos toda la lógica. Pues veámoslo mejor con un ejemplo. Se entiende mejor con un ejemplo. Create or replace procedure, el nombre del procedimiento, update product price, paréntesis, abrimos paréntesis y ahí viene el primer parámetro. ¿Cómo se llama el primer parámetro? P, para indicar que es de parámetro, product ID. In, indicamos que es de entrada, es un parámetro de entrada. ¿De qué tipo? Products.productID type. O sea que copie el tipo de datos que tiene product ID de la tabla productos. Coma, ahora viene el segundo parámetro, factor, P factor, para indicar que es un parámetro. También va a ser de entrada. ¿Y de qué tipo de datos va a ser? Va a ser number. Luego viene el paréntesis para cerrar que este procedimiento solo recibe dos parámetros. Luego viene la palabra as. Esta palabra as, servirá como en el caso anterior el declare, como nuestro declare. Y aquí van a ir nuestras variables locales. Después de la palabra as, nosotros colocamos las variables locales. ¿Qué variables locales vamos a utilizar? Pues la variable product count, que es de tipo integer. Entonces, ¿qué hacemos? Pues obviamente, iniciamos. Bueno, aquí viene el begin. Vean el begin. Y aquí está el end update product price, que debe coincidir el nombre para terminarlo. Luego, ¿qué hacemos? Pues contamos el número de producto. Dice select con asterisco into nombre de la variable. Into nombre de la variable que aquí está. Como la consulta SQL me devuelve una sola fila, entonces yo no necesito ocupar un cursor, sino que lo hago de esta manera. Into B product count. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque aquí yo no necesito emplear un cursor y lo que hago es que ejecuto la consulta y el resultado de la consulta se va a la variable. Se va a la variable. Vean que si el select llevara más elementos, aquí colocaría yo el coma para indicar los campos del select y aquí indicará también con coma las otras variables. Pero en este caso solo hay una variable. Esto solo nos funciona, el into variable, solo nos funciona cuando la sentencia select devuelve una sola tupla. En este caso así es. Luego from products, where product ID igual al parámetro. Este es el parámetro. Y punto y coma, porque todo esto es una sola instrucción. Esta es una sola línea, veámoslo así. Luego decimos, si existen productos, entonces hago yo la actualización. Si variable product count es igual a 1, entonces pues procedo a actualizar. Update product, set price igual a price por el factor, que es el segundo parámetro. Este es el segundo parámetro donde product ID igual a product ID. Y luego hacen el commit. Luego viene el commit aquí.
Esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque recordemos que en el entorno en el que se está ejecutando, esto se va a estar invocando desde una conexión. Entonces aquí estoy forzando a que luego de que hago la actualización haga un commit. Porque si no, el commit queda pendiente. Recordemos de que en Oracle automáticamente estamos en un escenario transaccional. Automáticamente estamos ahí en un escenario transaccional. Por eso es que el commit está aquí. Luego aquí termina el end if. Si sucede una excepción, when others, then, ¿qué hacemos? Rollback. Hacemos revertimos. Revertimos cualquier cambio en el caso que se haya producido algún error. Bueno, aquí está la explicación que ya lo explicamos. ¿Cómo se llama al procedimiento? ¿Cómo se puede llamar al procedimiento? Pues para llamar al procedimiento tenemos que utilizar el comando call. Aquí está. ¿Cómo hacemos para llamar al procedimiento? Pues la palabra call, esto se llamaría desde cualquier conexión, desde una sesión abierta, desde el SQL Plus me conecto, desde el SQL Developer me conecto y conectado con el developer invoco el procedimiento y le digo call update product price 1,1.5. Recordemos que como yo me he conectado con una sesión, entonces yo estoy dentro de una transacción. Yo estoy ahí metido dentro de una transacción. Y en el procedimiento es viable, es posible hacer commit y hacer rollback dentro del procedimiento, obviamente con la idea de poder confirmar los cambios que se vayan haciendo. Esto sobre todo porque imagínense que nuestro procedimiento es un cierre de ciclo, ¿va? Entonces, lo lógico sería que yo no espere hasta que actualice todas las materias de todos los alumnos para hacer commit, sino que lo lógico sería que yo tomo un estudiante y de ese estudiante recorro sus materias, actualizo el estado de sus materias, entonces ya terminé con ese alumno, hago commit. O incluso el commit lo podríamos hacer por materia individual, o sea, tener un bloque determinado para ir haciendo commit. Recordemos que el commit es el que hace persistentes los cambios, porque no es recomendable que yo en el procedimiento tenga un montón de tuplas actualizadas y hasta el final venga a hacer el commit. Eso es algo que no se recomienda, sino que es bueno que yo lo vaya definiendo un nivel que me interesa para confirmar las transacciones. Pero así sería como se llama. Así es como se llama call, el nombre del procedimiento, y se le pasan los parámetros y ahí se estaría ejecutando el procedimiento que ya de una vez dentro del procedimiento tiene un commit para confirmar los campos. Luego, que cómo se pueden obtener, bueno, ahí están las consultas y cómo se elimina el procedimiento, pues se da drop. Y cómo se ven los errores, pues ahí nos los van a mostrar. En la consola nos va a mostrar ahí los errores y tenemos que darnos duro para trabajar con la parte de los errores. Este sería el tema. Tenemos unos ejercicios, no se preocupen por estos temas porque tenemos unos ejercicios por ahí que ya les vamos a subir la guía de ejercicios para que practiquen, pero ahora sí ya le empezamos a encontrar sabor, ya le estamos encontrando más diversión a este tema.